Vamos a abrir las escrituras en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Vamos a estar leyendo. Y si nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios, Mateo 7, versículos 1 al 5, dice la palabra de Dios: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. El tema de hoy es, como leemos en el versículo 1 de Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Pero qué significa? Nosotros como cristianos hemos escuchado durante el tiempo, conforme pasa el tiempo en nuestra vida cristiana, se ha escuchado este texto ser citado. Y hoy en día vamos a estar viendo lo que este texto no significa. En primer lugar, vamos a estar viendo lo que este texto no significa. Segundo, vamos a estar viendo lo que sí significa. Ahora, este texto es el que es más abusado, es más citado por personas cristianas o no cristianas. En todos los textos de la Biblia hay varios en los cuales son citados y conocidos, pero Mateo 7:1, es uno de los más citados y más mal interpretados, mal entendidos. Es citado por quizás cristianos que no están viviendo la palabra de Dios. Es citado mucho por personas no cristianas. Y muy a menudo es citado cuando a la luz de la Biblia se les está exponiendo su estilo de vida, que es pecaminoso. Y te comienzan a decir, estás juzgando. Lo citan como para tratar de callarte, de que no hables, de que no expongas el pecado. Así que es un texto muy conocido. Yo personalmente me lo han citado, me lo han pronunciado y conozco bien el texto. No solamente lo conozco, sino que lo entiendo. Tristemente muchos conocen, y siempre he dicho que muchos tienen conocimiento de la Biblia, pero tristemente carecen de entendimiento bíblico. No lo entienden. Y por no entenderlo, predican, enseñan, o personas creen cosas que no son bíblicas. Bueno, primero de todo vamos a ver lo que este texto no significa. Primer punto, no significa, hablándole específicamente a los pastores y también a todo cristiano, ya que el cristiano es llamado a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Primero de todo, esto no significa de que no vas a predicar en contra del pecado, sino más bien debes predicar en contra del pecado. Es necesario predicar en contra del pecado. Y eso lo vamos a ver al por qué es necesario predicar en contra del pecado. Así que, primer punto, cuando leemos Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, no significa de que nosotros no vamos a predicar en contra del pecado. Vamos a ir aquí en 2 de Timoteo. En el libro de 2 de Timoteo tenemos el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 4 tenemos al apóstol Pablo escribiéndole a un joven pastor que es Timoteo. Y Pablo le está instruyendo a Timoteo cómo es que debe de dirigirse en la iglesia, cómo es que deben de ser las cosas en la iglesia. Y el apóstol Pablo está buscando
de que Timoteo sea un hombre que predique la palabra conforme a la voluntad de Dios. Segundo Timoteo 4, versículo 2 dice así, o vamos a leer desde el versículo 1 y leamos el versículo 2 también. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Prediques la palabra. Eso es lo que todo pastor debe de hacer, predicar la palabra de Dios. Debe predicar la palabra de Dios. No debe de buscar, de dar charlas motivadoras. No debe de estar aquí enfrente y buscar a dar chistes, sino de predicar la palabra de Dios. Así que de nuevo el texto, versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que va a suceder cuando un pastor predica la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a exhortar, te va a redarguir, te va a reprender. La palabra de Dios te va a enseñar. Y es lo que un pastor debe de hacer, predicar la palabra de Dios. Debe de exhortar, como dice la palabra de Dios. Recordemos que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Esto no te va a dar a ti, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seas juzgados. No quiere decir de que no vas a predicar la palabra. No quiere decir de que no vas a redarguir, como dice el texto, exhortar. Porque cuando predicas en contra del pecado, cuando expones a la luz de la palabra de Dios lo que es el pecado, lo que es la desobediencia a Dios, aquellos que están sin Cristo, aquellos que están viviendo una vida no agradable a Dios, van a darse cuenta lo que es el pecado. Van a poder reconocer de que son pecadores en necesidad de arrepentimiento. Es por eso que es necesario predicar en contra del pecado. De otras maneras, ¿cómo es que el no cristiano puede llegar a saber su necesidad de salvación? También predicamos en contra del pecado para que el cristiano sepa lo que es vivir la vida cristiana, para que pueda ver si está viviendo en obediencia o desobediencia. Por eso es necesario predicar en contra del pecado, para que aquellos que estén en ese pecado vean y reconozcan que son pecadores en necesidad de arrepentimiento. En 1 Corintios 6, vamos a ir ahí, nos da una lista de ciertos pecados. Y no solamente en Corintios se da una lista de los pecados, sino también en Efesios, en Gálatas. En 1 Corintios 6, estamos viendo lo que no juzguéis para que no seas juzgados, lo que no significa. No significa de que no vamos a predicar en contra del pecado. Muy a menudo personas que están viviendo en pecado te van a citar Mateo 7:1 para tratar de callar. El 1 Corintios 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, que es todo tipo de... La idolatría toma muchas formas, no solamente es no inclinarte ante yesos, sino también es poner cualquier otra cosa sobre Dios. Muchos idolatran el dinero, su trabajo, un carro, su cónyuge, sus hijos. Muchas personas tienen diferentes tipos de ídolos. Idolatran varias cosas, no necesariamente es únicamente un yeso. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Los injustos o los pecadores necesitan estar bien ante Dios. Y para que ellos lleguen a estar bien ante Dios, ellos necesitan saber lo que es el pecado.
Por eso es necesario predicar en contra del pecado, para que aquel que esté en el pecado reconozca de que está en pecado y venga en arrepentimiento, para que puedan escuchar el evangelio de que Cristo Jesús vino y vivió una vida perfecta que no podemos vivir, y Él fue y murió en la cruz del Calvario, para que aquel que se arrepiente de sus pecados crea y confíe totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús, y Cristo Jesús toma el pecado de ellos, sobre Él es el castigo y la perfecta obediencia de Cristo Jesús depositada en la cuenta del pecador, y así es declarado justo ante Dios el Padre, el juez del universo. Es por eso que es necesario predicar en contra del pecado. Ahora, cuando un pecador es salvo, va a llegar a haber un cambio de vida, un diferente estilo de vida. Ahora, este estilo de vida no se vive para llegar a ser cristiano, sino que este estilo de vida viene porque es un cristiano, porque Dios al quien salva le da una nueva naturaleza. Y dice la Biblia que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y Dios pone en nosotros el deseo de ser obedientes a Dios. Y si no se ve un nuevo estilo de vida en aquel que profesa ser cristiano, entonces es muy probable de que no ha sido hecho una nueva criatura, no ha sido salvo esa persona. No se vive un nuevo estilo de vida para llegar a ser cristiano, sino que se vive ese nuevo estilo de vida por naturaleza, porque es cristiano, porque ha sido redimido. Conocemos el texto, pero vamos a ir ahí, 2 de Corintios, aquí estamos en primera, vamos a 2 de Corintios 5:17, lo dice bien claro. 2 de Corintios 5:17 dice el texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es así, es en realidad nueva criatura. Dios ha cambiado su corazón. Esa persona se ha arrepentido, creído en Cristo Jesús, le ha confesado como Señor y Salvador. Dios lo transforma. Y por consecuencia de recibir esa salvación, va a haber un estilo nuevo de vida. Un nuevo estilo de vida en esa persona. Ahora, esto no quiere decir que va a ser perfecto de un día para otro, pero va a haber un cambio, va a haber como dice en Romanos 8, somos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a ser conformados. Poco a poco vamos pareciéndonos más y más a Cristo. No somos perfectos, nuestra obediencia no es perfecta, pero nuestra obediencia sí va a ser progresiva. Sabemos que la perfección no va a llegar mientras estemos viviendo en esta tierra, en esta carne. No vamos a llegar a ser perfectos, pero sí nuestra obediencia va a ser progresiva. La perfección va a llegar, como el apóstol Pablo dijo, va a llegar cuando llegue nuestra glorificación, cuando lleguemos a ser transformados, cuando esto corruptible se viste de incorrupción. Transformados, la glorificación. Hemos sido justificados, estamos siendo santificados, seremos glorificados. No somos perfectos, pero sí somos obedientes. No obediencia perfecta, pero sí una obediencia progresiva. Regresando a 1 de Corintios 6, donde estábamos. 1 de Corintios 6. Así que ya vimos que en 1 de Corintios 6 expone ciertos estilos de vida, de la cual muchas personas tienen que ser salvos de ese estilo de vida. Tienen que arrepentirse. 1 de Corintios 6, 9 y 10, leo el texto de nuevo. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que aquí se nos expone estilos de vida de la cual personas deben de arrepentirse y apartarse. Estilos de vida del cual Dios salva, libera.
La razón por la cual nosotros predicamos en contra del pecado es para que las personas reconozcan de que son pecadores. Si no, ¿cómo es que pueden cómo van a llegar a reconocer de que son pecadores y en necesidad de arrepentimiento, en necesidad de salvación? Versículo 11 dice así: y esto erais algunos, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, como lo repito de nuevo, lo que está diciendo el texto: justificación, santificación. Dios no solamente te salva de la condenación, sino también te salva del pecado. Dios no solamente te justifica, sino también te santifica. No es que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por ti, murió por tus pecados. La ira de Dios fue sobre Jesucristo. Jesucristo no lo hizo para decir: consumado es, todo está hecho, ahora vive tu vida en pecado. No, sino que nos salvó para santificarnos, para transformarnos. Dios dice en Romanos 8 de que vamos a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, parecernos cada vez más y más a Cristo Jesús, no para parecernos a una imagen mundana. Hoy en día tenemos personas que creen que a verse chévere, quizás a verse con un aretito por acá y por allá, esa es la imagen, están exhibiendo una imagen que no es cristocéntrica. Dios no nos llamó para conformarnos a esa imagen mundana. Esa es no la razón, ese no es el fin. No voy para alcanzar al mundo, no me voy a vestir como el mundo, no voy a andar como el mundo, no voy a hablar como el mundo, sino vamos a andar como Cristo anduvo. Erais, dice el texto, y esto erais algunos. Noten cómo Dios los salvó, los liberó de esos estilos de vida. Y así todo aquel que ha confesado al Señor Jesucristo o que confiesa ser cristiano, así vas a ver un cambio de estilo de vida. Ya no van a andar como andaban antes. Así que no juzguéis para que no seas juzgados. No quiere decir que no vas a predicar en contra del pecado. Más bien, debes predicar en contra del pecado. Todo pastor debe predicar en contra del pecado. Muchos dicen: no predicamos en contra del pecado porque vamos a ofender y amamos a las personas. No, se aman a sí mismos. Y es por eso que no quieren predicar en contra del pecado para no ser mal vistos por el mundo. Cristo Jesús amó. Cristo Jesús habló la verdad. Y por hablar la verdad, algunos reconocieron su pecado, algunos se arrepintieron, otros no se arrepintieron, otros lo odiaron y odiaron hasta la muerte. Así que predicamos en contra del pecado. Este versículo de Mateo 7:1 es muy a menudo usado para tratar de silenciar a los predicadores. Y cuando uno está predicando la verdad, cuando uno está exponiendo el pecado, te van a decir: no juzgues, no juzgues, no juzguéis para que no seas juzgados. Citando un texto sin entenderlo, fuera de su contexto. Así que Mateo 7:1 no está diciendo de que no vamos a predicar en contra del pecado. Debemos predicar en contra del pecado y por lógica es necesario predicar en contra del pecado. Segundo, regresando a Mateo 7:1, no juzguéis para que no seas juzgado, no significa de que no vas a exponer la falsa doctrina. Regresando a Mateo 7.
Mateo 7, versículo 15. Dijo nuestro Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. Tengan por seguro que así como hay pastores de sana doctrina que te predican la verdad, así también hay pastores que te predican falsa doctrina, que no te predican la verdad. Y es necesario exponer a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, a aquellos que están predicando falsa doctrina. Tienes que exponer la falsa doctrina. Es necesario exponer la falsa doctrina. Hay muchos que en el púlpito de nuevo dicen: no, nosotros no nos vamos a tomar el tiempo para estar hablando de esos temas que dividen. No vamos a estar hablando de esos temas porque mejor vamos a dar doctrina. ¿De qué está hablando de doctrina? Esto es doctrina. Jesucristo nos mandó, lo cual vamos a ver más adelante, de juzgar. Jesucristo estuvo exponiendo la falsa doctrina. El apóstol Pablo estuvo exponiendo la falsa doctrina. Tenemos que exponer la falsa doctrina. Mateo 16, aquí Mateo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Tú tienes que ver esos frutos, y tú tienes que ver esos frutos, y tú tienes que analizar esos frutos y juzgar si son buenos frutos o malos frutos. Es necesario juzgar. De otra manera, ¿cómo vas a poder determinar si son frutos buenos o son frutos malos? Es necesario. Es por lógica. Yo no sé, está claro en las Escrituras. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Un texto también citado a menudo, pero también no entendido correctamente. Así que no juzguéis para que no seáis juzgados. No quiere decir de que no vamos a exponer la falsa doctrina. No quiere decir que no vamos a exponer a los falsos profetas, a los falsos maestros. Por sus frutos los conoceréis. Tienes que examinar, tienes que ver y determinar, ser un juicio y decir: eso es buen fruto o eso es mal fruto. El apóstol Pablo, él siempre buscó exponer la falsa doctrina. Eso lo vemos. Si conocemos de Biblia, sabemos que el apóstol Pablo estuvo exponiendo a los falsos maestros. Estuvo exponiendo la falsa doctrina. Vamos a ver un ejemplo aquí en Hechos, en el libro de Hechos 15. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y sabemos en su contexto, no nos vamos a tomar el tiempo para ver todo el capítulo, pero sabemos de que había un conflicto. Habían personas que querían pervertir el evangelio de Cristo, le querían adquirir obras al evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo tomó esto en serio, tan serio que fue necesario reunirse y hablar de este tema. Era tan importante. Era necesario exponer a los falsos maestros, exponer a aquellos que pervertían el evangelio de Cristo, aquellos que decían que es Cristo más las obras, Cristo más el bautismo, Cristo más sacramentos, Cristo más guardar un día de la semana, guardar el sábado. Eso es pervertir el evangelio. Vamos a ir aquí en Gálatas, yendo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Esto es serio. Pervertir el evangelio. Por eso es necesario exponer la falsa doctrina, exponer falsos evangelios. Gálatas 1, versículos 6.
en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, pero hay unos que buscan pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir? Pervertir es simplemente es ir en contra de lo que está diciendo el evangelio bíblico. El evangelio bíblico te guía a la vida. Te guía a la vida eterna. Pervertirlo es ir en contra de eso, y en vez de dar un mensaje que te va a dar vida, te están dando un mensaje que te va a guiar a la muerte. Y es por eso que el apóstol Pablo alerta y dice, y sigue diciendo más: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, en otras palabras, sea maldito, está bajo maldición, porque está pervirtiendo el evangelio. Nosotros debemos de exponer la falsa doctrina. Es un deber de todo pastor, específicamente hablando, exponer la falsa doctrina. Y no de que no, hermanos, no tenemos tiempo para eso, no queremos estar ahí causando ciertos problemas. No, debes de exponer el evangelio. Todo aquel que es llamado al pastorado tiene el carácter para hablar la verdad, para predicar todo el consejo de Dios, no medio del consejo de Dios. Si un pastor está enfrente, le tiembla la mano al hablar en contra de la falsa doctrina, entonces quizás no es llamado para el ministerio. No tiene el llamado. Dios no va a llamarte si no tienes el carácter. Tienes que exponer la falsa doctrina. Pero muchos quieren ser bien vistos por todos. Se aman a sí mismos, no aman a las personas. Por amor a las personas es que hablamos la verdad. He dado el ejemplo: si tú tienes un vecino que llega a la 1 de la mañana y el hombre llega muy cansado porque está trabajando todo el día y llega a dormir porque está muy cansado, y llega una noche y tú estás despierto y tú ves que él llega a su casa y de repente media hora después tú notas que su hogar se está quemando en llamas, tú no vas a decir: pobre vecino, no, está durmiendo, no lo quiero despertar, mejor así lo dejo. ¿Será que ese es amor? Eso no es amor. Eso no sería amor, de que yo vea de que se está consumiendo su hogar en llamas, él estando adentro, durmiendo, y yo voy a decir: no, pobrecito, es que está muy cansado, para que muera. No, si lo amo, voy a ir, aunque se llegue a molestar, voy a tocarle la puerta, voy a despertarlo y alertarle del peligro que está sucediendo. Exponemos la falsa doctrina. No juzguéis para que no seáis juzgados. No quiere decir que no vamos a exponer a los falsos profetas, a los falsos maestros, la falsa doctrina. No juzguéis para que no seáis juzgados no quiere decir que no contendamos por la fe ardientemente, como dice en la Biblia. Vamos a contender, vamos a defender lo que es bíblico. No vamos a echarnos para atrás, sino predicamos lo que es bíblico, exponemos lo que no es bíblico. Así que no juzguéis para que no seáis juzgados. No quiere decir que no vamos a hablar en contra del pecado, no quiere decir que no vamos a hablar en contra de la falsa doctrina. Bueno, ahora hemos visto lo que no quiere decir el texto, Mateo 7:1. Ahora vamos a ver lo que sí quiere decir. Regresando al texto, vamos a ver lo que quiere decir. No juzguéis para que no seas juzgado. ¿Qué es lo que quiere decir? Regresando a Mateo 7:1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, en su contexto quiere decir de que no vas a juzgar. Lo voy a decir de una forma en la cual lo puedan entender.
Mateo 7:1 no quiere decir de lo que ya hablamos, de que no vas a exponer la falsa doctrina, de que no vas a hablar en contra del pecado. Pero sí quiere decir de que tú no vas a no vas a juzgar estando en un estado de hipocresía, para que lo entiendan bien. No juzgues si tú estás en un estado de hipocresía. Vamos a ver lo que quiero decir con esto. Y ya lo he dicho en ciertas ocasiones. No puedo yo ir a una persona, supongamos, digamos que yo no soy cristiano y yo soy un alcohólico, y yo voy a otro alcohólico y yo le digo, no te emborraches porque eso es pecado. Entonces yo estoy juzgando de una forma hipócrita. Entonces, ese es el tipo de juzgar que Cristo Jesús está prohibiendo aquí. Sabemos en su contexto que Jesucristo tuvo muchos problemas con los fariseos y los escribas, y él siempre, ¿cómo se dirigía a ellos? En muchas ocasiones, hipócritas. Entonces Jesús está diciendo, no seas como ellos, no seas un hipócrita. Vamos a ver un ejemplo en Juan 18. Ellos eran hipócritas. Juan 18, versículo 28. Juan, capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, para no contaminarse. No entraron en el pretorio. Y aquí está un buen ejemplo de un hipócrita, de juzgando hipócritamente. Ellos eran hipócritas, dicen, no vamos a entrar ahí porque no nos queremos contaminar. Pero ellos acababan de entregar a Jesucristo, lo acababan de acusar entregando con mentiras, lo entregaron mintiendo de él, lo entregaron prácticamente para que sea asesinado. Están cometiendo un asesinato y ellos están aquí preocupados, no vamos a entrar ahí porque no nos queremos contaminar. Cuando ellos prácticamente entregaron al hombre que fue sin pecado, que es Cristo Jesús, para que sea asesinado. Eso es ser un hipócrita. Eso es juzgar hipócritamente. No juzguéis para que no seáis juzgados. En su contexto a eso se está refiriendo. No juzgues estando tú en un estado de hipócrita, de hipocresía. Juan 7:24 dice así. En Juan 7:24 nos dice nuestro Señor Jesucristo, viendo el mandato. Ese es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 7:24. Dice nuestro Señor Jesucristo, nos da un imperativo es un mandato. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Con justo juicio. Aquí es un imperativo, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a juzgar justamente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Jesucristo no se va a contradecir. Jesucristo no te va a decir no juzgues en total y después decirte sí juzga. No, sino en Mateo 7:1 te está dando un tipo de juzgar que te está diciendo que no lo hagas, que te está prohibiendo no juzgar de esa forma. No en sí, en no juzgar en total, sino vemos aquí en 7:24, juzgar con justo juicio. Así que regresando a Mateo 7, nos está hablando de un juzgar hipócrita. Por eso dice el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué es que tú ves
ese pequeño error que tú ves en tu hermano, pero no echas de ver tu grande error, tu grande pecado. No seas hipócrita. No seas hipócrita. No estés queriendo corregir a tu hermano si tú estás peor que tu hermano. Un buen ejemplo clásico de esto es el rey David. Conocemos la historia del rey David. Sabemos cuando Natán, el profeta, se acerca a David y le da una historia. Sabemos que el rey David le quitó a uno de sus soldados su mujer. Y Natán, el profeta, se acerca a él y le da una historia. Le dice, había un hombre que tenía solamente una ovejita. Y había otro hombre que tenía muchas ovejas. Y ese hombre que tiene muchas ovejas fue y le quitó esa pobre ovejita a aquel que tenía solamente una ovejita. Y se la robó para hacerla para cena prácticamente. Dice, ¿qué haremos con ese hombre? Y el rey David de repente se levantó muy acá y dice, ese hombre debe de ser juzgado. ¿Cómo es posible? Hombre ingrato. ¿Cómo es que ese hombre teniendo muchas ovejas se atrevió a ir y robarle a ese hombre que tenía solamente una oveja? Dice, ese hombre debe de ser juzgado. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. El rey David estaba juzgando hipócritamente. Estaba juzgando hipócritamente. Es un perfecto ejemplo de lo que Jesucristo está prohibiendo. No juzgues de esa manera. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí en Mateo 7 es no juzgues estando tú en un estado de hipocresía. Por eso sigue diciendo más adelante Mateo 7, versículos 3 al 5, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que vemos bien claro, eso está bien claro aquí. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces después, ya que tú has sacado la paja o la viga, ya que tú te has arrepentido, ya que tú después de que estás viviendo en obediencia a Dios, entonces podrás ver bien para poder juzgar justamente. Vas a poder apuntar al pecado. Es lo que dice el texto. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí puedes ver bien claramente? ¿Cómo es que no juzguéis para que no seas juzgado? No quiere decir que en sí no vas a juzgar para nada, sino es un tipo de juzgar del cual se está prohibiendo. No en juzgar en totalidad. Porque más adelante ya vimos, guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que determinar, tenemos que examinar, ver los frutos y poder determinar si es un justo fruto o es un mal fruto. En su contexto está bien claro. Dice el versículo 6, no lo iba a leer, pero vamos a leerlo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo a los perros. Pregunta, ¿cómo es que vas a poder saber si una persona es un perro o es un cerdo? Como Jesucristo dijo, ¿qué tienes que hacer? Ver, examinar, determinar, ser tu juicio. Juzgar justamente. No juzguéis conforme a apariencia, sino juzgar justamente. Ya ves cómo en su contexto aún Jesucristo te está diciendo, juzga, pero no juzgues hipócritamente, sino juzga justamente. Eso es leer un texto en su contexto. Eso es tener conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Así que este texto no te está enseñando de que no juzgues en sí, para nada, no juzgues. Debemos juzgar, como hemos visto. Vamos a ir aquí en Romanos 2:21 para terminar. Romanos 2:21.
pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Así que no seamos hipócritas. Vivamos la palabra. Como vimos, seamos luz. Para que nuestra luz brille, sabemos los pasos necesarios que debemos tomar. Para que brillemos, tenemos que no estar en un estado de hipocresía para poder juzgar justamente. Así que espero que hayan entendido y sepan lo que Mateo 7:1 quiere decir y lo que no quiere decir. Para la gloria de Dios, terminamos, hermanos.